Porque en el camino de fe siempre hay un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, pues los saludo con mucho gusto el día de hoy, miércoles 9 de octubre. Estamos en la diócesis de Cuautitlán, en Radio San Juan Diego, y pues nuevamente en un episodio más de este programa de las dudas del católico, un programa en donde sabemos que la duda de uno puede ser la duda de muchos, y un programa en donde aprendemos mucho de nuestra fe, y creo que el programa de hoy nos va a ayudar mucho. Sabemos que el demonio ataca de muchas maneras, ¿no? Y una manera de ellas es el engaño. Hace poquito leía una publicación que decía, si el demonio engañó a 2/3 partes de los ángeles, pues ¿qué se puede esperar con nosotros, no? Y también hace 8 días hablábamos de el Padre Pío y la obediencia, y cómo él, a pesar de que en su magisterio, en su ministerio fue muy atacado, incluso pues tuvo detractores dentro de la misma Iglesia Católica y se le prohibió realizar algunas actividades, él siempre se mantuvo obediente y fiel a sus pastores, ¿no? A sus superiores. Entonces hoy vamos a estar hablando de si nosotros como católicos podemos estar en contra del Papa, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, ha habido algunas declaraciones un poco polémicas del Santo Padre que pues a veces no sabemos entender porque no estudiamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar platicando de eso, Padre Luis. Así es. ¿Se puede ser católico y no aceptar el Papa o no estar en comunión con el Papa? Esa es la pregunta que hoy tratamos de responder en este subprograma Las Dudas del Católico. Te saludo, Hugo, saludo a nuestra audiencia y vamos a iniciar esta emisión más pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, pero acompañado también de un texto de un documento pontificio que se llama Lumen Gentium. Así es que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. La Iglesia, marchando a través de las dificultades y de las tribulaciones, es sostenida por la fuerza de la gracia de Dios, que le prometió el Señor, para que por su debilidad humana no sea parte de una fidelidad perfecta, sino que permanezca digna esposa de su Señor, y no cese, bajo la acción del Espíritu Santo, de renovarse a sí misma hasta que llegue, a través de la cruz, a la luz que no conoce ocaso. Amén. Amén. Pues Padre, a quien nos gusta mantenernos informados acerca de la actualidad, del día a día, de lo que está pasando en la Iglesia, pues acudimos frecuentemente a buscar información en internet. Muchos de nosotros seguimos algunos sacerdotes pues en YouTube, en algunas redes, y esto es muy bueno. Como ya hemos platicado, hay que saber distinguir a veces entre qué es falso y qué nos perjudica a nosotros como católicos, que ahorita vamos a estar hablando también de esto, de esta parte que tiene un significado muy bonito, y saber distinguir qué es lo que nos puede llevar al engaño, ¿no? Porque también como decía hace rato, el demonio es muy astuto y a veces nos pone el pie en algo que nunca nos damos cuenta, ¿no? Y de repente ya caímos en el pecado. Entonces, pues quienes de nosotros seguimos a algunos sacerdotes porque nos gustan sus enseñanzas, pues nos hemos visto pues preocupados porque ha habido algunos sacerdotes o algunos predicadores católicos pues que no están de acuerdo con algunas declaraciones que ha hecho el Papa, ¿no? Recientemente sabemos que el Santo Padre pues es un Papa muy dinámico, que yo considero que busca adecuarse a la modernidad, a los tiempos, a ser comprensivo con todos como lo sería nuestro Señor Jesucristo, a no juzgar, pero hay gente que pues de repente esto no le gusta y pues de repente ellos prefieren
pues romper esta sujeción que tenemos con el Santo Padre. Y si nos puede ayudar en cabina ahí, Pati, tenemos algunos ejemplos de algunos predicadores. Tenemos recientemente el caso de Fernando Casanova, que era un predicador que estaba en EWTN, un canal católico. Tenemos el caso también de las monjas clarisas de Belorado, que recientemente también junto con Pablo Rojas abandonaron las españolas. Las españolas famosas, abandonaron la iglesia. De Carlo María Vigano, que es un sacerdote pues tradicionalista que pues yo seguía mucho y pues también recientemente fue excomulgado. El caso de Monseñor Isidro Puente, bueno, hasta hace poco Monseñor Isidro Puente, que era un padre del norte de nuestro país al cual yo seguía mucho y pues me dolió mucho el saber que pues que dejaba la iglesia para irse a otra denominación. Marcel Lefebvre, no aceptó el Concilio Vaticano II, por lo tanto no aceptó la traducción de la Biblia a la lengua vernácula de cada país, y que hizo también su cisma, ¿no? Así es. Él hizo su comunidad que se le llamó los tradicionalistas, Así es, que existen en México todavía en muchas regiones. La fraternidad sacerdotal. Y ellos bautizan, ellos confirman, y eso es, por supuesto, algo inválido para la fe católica. Por lo tanto, crea un problema, porque cuando alguien se casa, se bautiza, se confirma con este tipo de hermanos separados, podemos decirlo en todo el contexto, separados, hermanos, pero separados de la fe, pues se crea un problema grande, Hugo. Y tenemos también el caso de pues alguien que frecuentemente nos aparece en las redes sociales, de Adam Cotas, que era un padre que estuvo... Que también lo seguías, Hugo, qué barbaridad. No tanto, pero estuvo en la iglesia polaca, en la iglesia católica, creo que se fue a la iglesia mexicana, fue y vino de la iglesia católica y a otras denominaciones, y sin embargo pues también se ha expresado muy mal del Papa pero sabemos perfectamente que él ya no está en comunión con la iglesia, es decir, ya no es católico, ¿no? Así es, pero sin embargo pues tal vez muchos de nosotros, o de los que no nos informamos frecuentemente, pues podemos todavía encontrar algunas prédicas de ellos en internet. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, esto es algo que nos preocupa, padre, y vamos a ver si nosotros como católicos podemos tener la postura de estos sacerdotes o de estas personas, pues que han decidido. Yo me adhiero al magisterio católico, pero pues no acepto al Papa, ¿no? Entonces eso es lo que queremos el día de hoy. Responder un poquito, ¿no? Reconocer, aprender, Hugo, aprender, que todos tenemos siempre algo que aprender. Así es. Primer caso, o sea, primer punto que analizar es que las fuentes, ¿de acuerdo? La fuente veraz de comunicación de toda la iglesia siempre será los canales oficiales de la iglesia. Eso lo hemos repetido mil veces, ¿no? En páginas de internet, en también comunicados especiales. Por ejemplo, es muy interesante, y esa es la labor que les dejo a todos ustedes. En sus diócesis, en sus parroquias incluso, ¿no? También sucede la mala comunicación. ¿Quiénes son los encargados para transmitir el mensaje de nuestra autoridad local, que sería el obispo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los encargados de los medios de comunicación en mi diócesis? Eso sería una tarea muy importante saberla. Y también en nuestra iglesia, ¿quiénes son los peritos en verdaderamente transmitir una enseñanza de fe concreta? ¿Y qué criterios yo debo de tener para saber canalizar, ¿no? No necesariamente a veces quien se vista con alzacuello significa que él ya tiene o que está en comunión con la iglesia. Habrá que investigar un poquito. Fíjate, Hugo, te voy a contar algo muy anecdótico a ti y a todos los que nos escuchan. Estaba hablando hace rato con mi mamá y me decía: hijo, el huracán, tengo un hermano en Florida que estamos preocupados todos porque hay mucha gente que ya no pudo salir porque no encontró gasolina. Entonces, me decía, así con esta inocencia, ¿no? Decía, pero yo vi en Facebook
vi en Facebook que había un autobús que sale de Puebla para Florida. Así es que ya podemos ir a visitar. Y yo, mamá, no es posible, ¿me explico? Es decir, ¿cuántas veces a cada uno de nosotros vemos cosas en internet y las tomamos como fuente verídica, ¿no? Así es que cada vez que nosotros digamos, no, es que yo escuché que el Papa o la Iglesia o dice que, no sé, vamos a dar algo concreto, ¿no? Que los homosexuales ya pueden casarse dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo lo vi en internet y lo fundamentamos así. ¿Dónde? ¿Cuáles son tus fuentes? Lo vi en internet. ¿Quién lo dijo? No lo sé, pero ahí en internet lo decía. Eso es un gran error. Ese es un gravísimo, gravísimo error. Incluso cuántas veces las noticias, valga la redundancia, los noticieros han falseado la verdad. ¿Y por qué? Pues porque son periodistas poco serios. No necesariamente todo lo que se nos transmite visual o auditivamente en medios de comunicación significa veracidad. Es necesario detenernos, es necesario investigar antes de tomar un juicio y también tomar una postura. Creo que ese sería el punto número 1. Y el punto número 2, Hugo, sería saber qué significa, ¿no? Porque vamos con el Papa. ¿Qué significa el Papa dentro de la Iglesia? Primero, Iglesia. Y yo quiero referirme a la Iglesia, pues desde el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice en su número 751 al 772, se habla sobre creo en la Santa Iglesia, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? ¿De qué se designa esta palabra? Dice, el término de Iglesia se designa al pueblo de Dios que convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para construir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. La Iglesia la conformamos todos los bautizados. ¿Quiénes son los bautizados, Hugo? El pueblo de Dios, ¿no? Los laicos, los ministros de la Eucaristía y que están en todos los grupos, los diáconos, seminaristas también, por supuesto, los sacerdotes, el orden sagrado, ¿no? Los sacerdotes, los obispos y cardenales, y principalmente el Padre, el Santo Padre, que se le llama así, el Santo Padre, ¿no? Que es el Papa, nuestro sumo pontífice, que nos representa, pues, como Iglesia. Ahora bien, el Papa ¿es sucesor de quién, Hugo? De Pedro. ¿Y qué significa eso, ser sucesor de Pedro? Pues que sigue esa línea que el Espíritu Santo ha dejado para encabezar la Santa Madre Iglesia. Así es. Nosotros creemos fielmente que Jesucristo, ¿no?, le entregó la potestad a Pedro para tomar o asumir, ¿no?, la responsabilidad de encaminar al pueblo de Dios. Esta tradición, ¿no?, se llama interrumpidamente, nunca ha faltado en nuestra iglesia un papa después de la muerte de Pedro. Después de la muerte hasta nuestros días hay papas que nos guían como iglesia, que significa, digamos, el primero, ¿de acuerdo? Significa también el que nos representa como institución humana, vamos a decirlo, ¿no? Por así decirlo, para entenderlo. Pero también donde vive el Papa es una institución que es un país. Entonces, a manera ya, cuando el Papa va a otros países, es un representante de un país también. Uh-huh. Por eso se le da un trato político, ¿no?, una bienvenida, y de alguna forma es también principalmente quien nos guía, conduce en la fe, en las buenas costumbres. Esto se llama también tradición y se llama magisterio. ¿Qué es el magisterio? Pues aquellos encargados, peritos, de seguir, vamos, clarificándonos o contextualizándonos en tiempos actuales la postura de la iglesia que siempre ha mantenido, que siempre ha sostenido.
Padre, yo encontré una frasecita que a mí me llamó mucho la atención de Declaración Dignitas Humanae, que dice: nadie puede ser coaccionado para abrazar las enseñanzas de la Iglesia, pero la Iglesia tiene el derecho de indicar cuál es el cuerpo doctrinal al que deben de adherirse quienes quieran considerarse católicos. O sea que nosotros como católicos no podemos decir, pues ¿sabes qué? Esto que dice la Iglesia sí me gusta y esto lo voy a tomar, y esto que dice la Iglesia no me gusta y no lo voy a tomar y no me voy a adherir a ello, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser católicos, pues tenemos que adherirnos a lo que usted bien nos dice, al magisterio, y dentro del magisterio, pues también hay algo muy importante de que ahorita ya empezó usted a hablar, que es acerca de la infalibilidad del Papa, ¿no? Nosotros creemos muchas... Antes, Hugo, creo que tenemos una cita, es Romanos, capítulo 9, versículos del 4 al 5, y nos dice, la adopción como hijos, la gloria, la alianza, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas, de él procede Cristo según la carne. Es decir, nuestra fe se fundamenta principalmente en las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra fuente de fe, y digamos que a partir de ahí reconocemos que en Cristo se fundamenta toda nuestra vida de fe, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero decir? Que como hablábamos de iglesia, ¿no? Que todos somos partes de una misma comunidad, que todos somos hijos de Dios, entonces nosotros pasamos también a tener ya un vínculo, ¿no? De tal manera, Hugo, que nosotros nos conocemos desde hace 3 años más o menos, ¿no? Sin embargo, en Cristo sabemos que somos hermanos por el Espíritu Santo. Por el bautismo, nosotros tenemos una misma alianza, fe, ¿no? Fiel, feligres, significa fidelidad a Dios nuestro Señor, que lo reconocemos como Padre. Entonces ya aquí viene una pertenencia, ¿no? Una pertenencia a todo lo que conlleva ser parte de esta comunidad. Es decir, somos una gran familia, y siempre lo he dicho, Hugo, cuando nosotros entendamos nuestra fe como una familia, se nos hará más fácil entender nuestra fe. Así es. ¿No? Y cabe decirlo muchas veces en familia, ¿no? Que la ropa sucia se lava en casa. Pues vamos a hablar un poquito de la infalibilidad del Papa. Nosotros muchas veces oímos alguna declaración, pues que a veces puede resultar polémica del Papa, y pues a veces quienes pues no nos gusta estudiar un poquito, pues a veces nos ponemos a despotricar contra el Papa y decimos, es que el Papa dijo esto y está mal dicho, y nosotros a veces creemos pues que el Papa es alguien perfecto y que no se equivoca y que no es humano, y creo que no va por ahí, ¿no? Creo que nosotros debemos entender que el Papa es una persona, como usted bien nos dijo, que también representa un Estado, y que también debe de ser un poco o políticamente correcto, pues dependiendo de con quién hable, ¿no? Y que no va a hablar igual para los católicos, o que no va a hablar igual para una persona que no es católica o que pertenece, por ejemplo, a la comunidad gay, sino que pues él trata de ser una persona noble, y trata de que esa gente que no es católica o que no está cercana a la iglesia, pues vea en la iglesia católica, pues que la iglesia católica es para pecadores y para lavarnos en la iglesia católica, ¿no? No es una iglesia de santos, una iglesia en la que toda la gente es perfecta, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar cuando el Papa habla pues de manera oficial, que se llama ex cátedra, estamos viendo ahorita en pantalla, y cuando pues da a veces una plática pues de manera personal. Entonces vamos a hablar de la infalibilidad papal, y que es cuando el Papa como ya repetí, que es cuando nos habla ex cátedra, es decir, con autoridad, y esto se da en 3 ocasiones. Cuando el Papa habla como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos
o sea que debe dirigirse y hablar en nombre de la Iglesia Universal y no por cuenta propia expresando su opinión personal. También se da esta infalibilidad papal cuando el Papa proclama un acto definitivo de la doctrina y cuando el Papa claramente expresa que la doctrina es definitiva y no puede cambiar. Y cuando el Papa habla en cuestiones de fe y moral, por tanto no es infalible si se habla de ciencia política, economía, deportes o cualquier otra cosa que, no sé, por ejemplo, si al Papa le gusta el repollo, pues tampoco ahí entra la infalibilidad papal, ¿no? Entonces... Y es que de repente, Hugo, somos muy sensibles, ¿no? Uh-huh. De repente nosotros, no sé, recuerdo con el Papa Benedicto XVI. No. Yo veo que ese señor tiene un mal gesto. No hay como el Papa Juan Pablo II, que se le veía una cara muy bonita, sonreía. Este Papa ni siquiera sonríe, su cara la tiene... O sea, somos muy sensibles, ¿no? Sin saber que el Papa Benedicto XVI, pues tiene una grandísima contribución y es el grandísimo teólogo que hasta nuestros días nos dará materia para seguir profundizando en nuestra fe. Entonces de repente nos vamos por una pantalla, ¿no? Ahora sí, como te veo, te trato. Y no debe de ser así. Nuestra fe realmente también tiene que ser un acto de fe. ¿Qué significa fe? Creer, ¿no? Sí, creer con amor, con docilidad, creer profundamente. Perdón, padre, y esto es un dogma de fe. Sí, claro, ¿no? claro. La infalibilidad papal, claro, es un dogma de fe. En 1870 el Vaticano declaró el dogma de la infalibilidad papal cuando habla el Santo Padre de manera ex cátedra. Así es. Y mira, en teología fundamental, una materia que doy a los seminaristas, dice así desde esta forma, dice: esta infalibilidad de la Iglesia prometida por Cristo tras la confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo, lo podemos argumentar en Mateo 16, capítulo 18, significa que la Iglesia será siempre lo que ya es. Indica permanencia en su ser y en su esencia. Por tanto, la indefectabilidad, es decir, que no tiene defecto, ¿no? Que no se dobla, que lo que dice es una postura firme, clara de un adulto, en la fe, por supuesto. Como aspecto esencial, la indefectibilidad en la fe apostólica. Por lo tanto, garantiza por la permanente asistencia del Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad. Confrontamos en Juan 14, versículo 17. Dios, en efecto, en su inmensa bondad, dispuso que había revelado para la salvación de todas las gentes, se conservara siempre íntegro. Aquí viene algo muy interesante, ¿no, Hugo? Es decir, vamos a hacerlo más claro todo esto. ¿Por qué el Papa tiene muchísima autoridad dentro de nuestra fe? Puede cambiar aspectos morales, aspectos doctrinales, pero nunca la revelación como tal. La revelación significa las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es inmovible, es fiel, ni una coma, ni un punto cambia. Es totalmente íntegra, ¿de acuerdo? Porque creemos que la revelación es totalmente palabra de Dios y es palabra sagrada. Ahora, con respecto al pontífice Hugo, ¿cuánto proceso no se vive para hacer un cónclave? Así es, ¿no? ¿Cuánto proceso no se vive para saber elegir a un papa? No es política, es realmente conocimiento. ¿Alguna vez en tu tiempo has visto algún papa súper joven? No, la verdad es que nunca. No, porque tiene que tener ya un historial, una trayectoria, también tiene que tener una preparación profunda teológica, validada por la Iglesia. ¿Tú sabías el Papa Juan Pablo II cuántos idiomas hablaba? Sé que hablaba muchos, no sé exactamente el número. Por lo menos español nos queda claro que... Yo creo que fácil, ¿no? Hablaba muchísimos, ¿no? Hablaba muchísimos idiomas, es decir,
Diosito Y también Benedicto. bastantes, ¿no? Benedicto ha hablado también bastantes bastantes idiomas. Y por lo menos al que tenemos lo hemos escuchado en español, en italiano y en inglés. ¿no? Ajá. Entonces, vaya, eso es solamente una pequeña prueba para decir, ok, quien van a colocar por ayuda del Espíritu Santo en un cónclave a un pontífice, al romano pontífice, a quien nos va a guiar durante un periodo, pues tiene que tener también cierto recorrido, ¿no? Cierto camino. Y algo que usted me había comentado hace ya tiempo y que me quedó muy presente, pues cuando el Papa habla de manera ex cátedra, es decir, de formal, pues hay atrás de él un montón de obispos, asesores, un cuerpo colegiado, sí, que auditores, que lo ayuda, y esas declaraciones no vienen de él, provienen del Espíritu Santo, de un cuerpo que se reúne para que se mantengan fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Claro, se dice que verdaderamente el mundo intelectual, el área intelectual del mundo, siempre está atenta a los documentos que saca la Iglesia, porque son documentos bien escritos y se esfuerzan por ser totalmente bien fundamentados. Y la voz de la Iglesia pesa en el mundo porque es profética, es decir, porque se está haciendo un mundo dentro de la Iglesia desde un aspecto sinodal, es decir, donde todos participan, ¿no? Hombres, mujeres, niños, jóvenes, o sea, todos los que conforman la Iglesia, algo nos quiere decir. Hace años hubo también el jubileo de la familia, ¿no? De la familia. ¿Por qué la familia, Hugo? Bueno, porque ahorita estamos viviendo ya las consecuencias, ¿no? Y podemos tener dudas acerca de estos documentos, como fue el caso de polémicos, ¿no? De fiducia supplicans. O incluso Amazonía, ¿no? Ajá, querida Amazonía. Incluso, pues para algunos sacerdotes pueden tener esa duda, y eso no es malo, ¿no? Decía ahí por ahí una frase que dice que entro a la iglesia y me quito el sombrero, pero no me quito el cerebro, ¿no? Pero sin embargo, el que pues nosotros tengamos de esta duda, pues no significa que tengamos que voltearnos y darle la espalda al Santo Padre, ¿no? Vimos lo que hicieron algún grupo de obispos, que le mandaron esta dubia o esta carta con las dudas al Santo Padre, y pues son cosas que pues pueden ser contestadas. El Santo Padre da contestación, pero no se vale porque caemos en otro pecado, que es el pecado de cisma. Así es. Y Hugo, estas críticas no solo son externas, también a veces internas. Y eso es un poquito a veces también triste, ¿no? Así es. Porque en lugar de unificarnos, nosotros mismos nos tachamos. Ya en sí nuestros hermanos separados ya están confundidos o ahora sí que tienen otros datos. De repente nosotros, cuando no nos mantenemos fieles, rectos y seguros de que esa es mi fe, ¿no? Esa es mi fe y no la voy a abandonar, porque creo fielmente que la Iglesia Católica ha caminado con la humanidad durante muchísimos años. Como institución humana seguramente no ha tenido siempre un acierto, pero ha caminado, y creo que es interesante saber que la Iglesia Católica, desde su cabeza, ¿no?, que en este caso es el sucesor de Pedro, siempre han tenido una voz profética para animar, para iluminar, para enseñar. Y eso la humanidad lo debe de rescatar. Ahora mismo, Hugo, estoy dando clases de documentos, ¿no?, pontífices, de muchos pontífices atrás, ¿no? No sé, por ejemplo, Humane Vitae, que fueron fríamente criticados, ¿no? Y hoy siguen siendo documentos que tienen una respuesta para el mundo de hoy sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre temas que a lo mejor no los encontramos en las Sagradas Escrituras, pero como tú decías, los papas viven su tiempo. Sí. Y tienen esa responsabilidad de tratar de hacer presente la voz de la Iglesia en un mundo como en el que vivimos. Y es que a veces no sabemos entenderlo. Yo me acuerdo que hace poco vi una declaración del Santo Padre en el cual decía que la propiedad privada debe de ceder en fin del bien común, y pues todos tachaban al Santo Padre de socialista y de comunista y todo eso,
pero ya cuando te pones a investigar, pues es cierto. Yo veía el ejemplo que alguien explicaba, que decía, oye, si tú tienes un terreno muy grande que tiene manzanas, y pues tú con un árbol de manzanas pues tienes para comer, oye, pues nuestro deber como católico es compartir ese bien privado para que la gente que no tiene ese bien, pues pueda hacerse de ese bien y compartirlo, ¿no? Entonces, ya una vez que lo explican de forma más coloquial, logramos entenderlo, pero muchas veces nosotros nos vamos a veces a atacar sin saber el significado de lo que está diciendo el Santo Padre. Hugo, y hay algo también, que hay un tema también muy bonito que se llama Sensus Fidei, que lo veníamos estudiando en el camino, por supuesto, y Sensus Fidei significa la totalidad de los fieles que tienen la unción que procede del Santo Espíritu y no puede engañarse al creer y expresar esta propiedad peculiar. Dicho de otra forma, sensus fidei también significa sentido de la fe, aquella capacidad que tenemos todos los feligreses, todos los bautizados, para creer, para decir, sí, esa es mi fe, ¿no? Uh-huh. Intuyo que sí es verdad lo que me está diciendo. San Agustín decía, la verdad habita en el interior del hombre. Es decir, Dios dentro de nosotros nos ha dado una gran capacidad para poder tener acceso por participación a aquellas verdades que son superiores a veces a nosotros. Y me gusta mucho este término, Hugo, porque nosotros hemos encontrado en nuestro caminar a nuestra abuelita, nuestra tía, nuestro tío, catoliquísimos, gente que nunca aprendió a leer, aprendió a escribir, ¿no? Que también se llama habitus fidei, ¿no? Que significa la virtud de creer, sin saber, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente tú conoces que ha perseverado en la fidelidad de la Iglesia y que ha tenido una sabiduría grandísima de nuestras verdades de fe sin leer? Pues varias. Platicábamos del caso de Santa Teresa, que ella no sabía escribir, sin embargo, pues llegó a ser doctora de la Iglesia. Era una mujer pues muy preparada y que sin duda pues tenía este habitus fidei que usted nos dice. Y esto es algo también bíblico, padre. Veníamos comentando que es algo que también se fundamenta en la Biblia, ¿no? En aquel pasaje que dice que dichosos... Te doy gracias, Padre, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque has revelado tus verdades, has revelado todas estas cosas a la gente sencilla y humilde. Gracias, Padre, porque has escondido estas verdades a los sabios humildes. Te doy gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Entonces, fíjate qué bonito es saber una forma paradójica, ¿no? Hay un libro de San Agustín que se llama Sobre la verdadera religión, y está San Agustín discutiendo con uno de sus discípulos y a la vez un escriba, ¿no? Escribiendo. Y entonces están diciendo, ¿no? Que solamente aquellos inteligentes y sabios, ¿no? Un poquito contradiciéndote, Hugo, aquellos que leen, aquellos que le echan muchas ganas, son los que tienen aquella capacidad para acceder a aquellas verdades superiores de nuestra fe. Y en eso entra Santa Mónica, que es la madre de San Agustín, que les llevaba, no sé, alguna merienda, me imagino, ¿no? El libro solamente expresa que la Santa Madre entró y les dice, insensatos, ¿cómo se les ocurre hablar de esa forma? ¿Y qué pasa con la gente sencilla? Que ama profundamente a Dios y vive a Dios. Y entonces San Agustín pide que esta, ¿cómo vamos a poner? Así como con esta corrección, ¿no? de una mamá hacia ese argumento, lo pusieran por escrito porque es verdad. O sea, es verdad. Para amar a Dios, para seguir creyendo en Dios, para creer fielmente en todo lo que implica nuestra fe, a veces no se necesita saber mucho, simplemente creer. Así es. Y bueno, pues vamos a hablar de las consecuencias de estar en contra del Papa, que es, como ya habíamos comentado, el cisma. Por ahí si nos puede ayudar Patti en cabina. Estamos viendo en pantalla, dice, cisma es un rechazo a la sujeción del sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. El que incurre en cisma
no niega ninguna verdad de su fe, pero rompe el vínculo que le une al romano pontífice y a los demás miembros de la Iglesia. Eso es sumamente importante, hermanos, sumamente importante, es porque les decía al inicio, también aquí en nuestra diócesis y en muchas otras, hemos escuchado, padre, yo me casé en la calle, ¿no? Fuera de mi casa hicimos la fiesta, hicieron la misa y me dieron este documento. Y el documento no está sostenido por ningún obispo, por ninguna diócesis, y solamente firma el sacerdote. Y hay sacerdotes pues, que falsifican su identidad, ¿no? Que no son sacerdotes. Y pareciera que esto nosotros lo tomamos a la ligera, pero estamos formando parte de un gran pecado que se llama ser parte del cisma. Al haber alguien que no esté con el Papa, más que con el Papa es con la comunión de toda la Iglesia, estamos también nosotros pues dividiéndonos, ¿no, Hugo? Y eso es una falta gravísima. ¿Qué opinas? Pues sí, no sé, creo que se da la excomunión a las personas que se pronuncian en cisma, ¿no? Correcto. Y también la excomunión, valga la importancia subrayar, ¿no? La excomunión no a veces necesariamente la da la Madre Iglesia. Tú mismo te las estás dando, ¿no? Ex significa fuera, comunio, ¿no? De la comunidad. Así es. Fuera de la comunidad. Entonces hay que estar muy cuidadosos de no caer en esto. También hay otro grupo, padre, que es reciente, antes del Concilio Vaticano II no se hablaba, que son los sedevacantistas, ¿no? Y muchas veces se dice por qué se persigue tanto al tradicionalismo, o por qué el tradicionalismo a veces tal vez no crece, pero hemos visto también dentro de la gente que es muy tradicional, una corriente que se llama sedevacantismo, en los cuales este grupo de personas pues decía que todo lo que se daba antes del Concilio Vaticano II pues era lo verdadero, y que a partir de estas reformas que hicieron del Concilio Vaticano II, de por ejemplo dar la misa en la lengua vernácula de cada país y todo esto, pues que ya la sucesión apostólica se perdió. Entonces que realmente la silla de Pedro está vacía, ¿no? Es decir, que el Papa pues no es válido, ¿no? Incluso hay algunas teorías por ahí conspirativas que dicen que pues que el Papa que no usó el anillo, no sé, varias cosas así que pues que les hace creer a este grupo de personas pues que la sede hace veamos hace unos días con nuestra compañera Carolina lo que significaba la sede, que es el asiento, ¿no? Entonces decían que esta sede del Santo Padre pues estaba vacía. No sé qué opinión tenga de estas personas que niegan. No, pues justamente habíamos analizado, ¿no? Lefebvre y muchísimos después del Vaticano II, obviamente se alejaron de la Iglesia, y se alejaron principalmente de todo lo que dictaba en aquel tiempo pues Juan 23 y lo que conllevaba el Concilio Vaticano II. Entonces, por supuesto, a ver, aquí también algo importante. Nuestro programa se llama Las Dudas de Fe, ¿no? Católico. Perdón, las dudas del católico. Las dudas de fe. Las dudas del católico. Y creo que ser críticos en nuestra fe es una actitud positiva. Así porque ser críticos también te ayuda, como te invita a leer, ¿no? Siempre lo hemos dicho desde que nuevamente iniciamos este programa, Hugo, lo que te ha ayudado este programa, cómo has crecido y cómo en tu persona, hay un Hugo antes y un Hugo después, ¿no? Sí, y esto te ha ayudado justo esto, ¿no? El tener tantas dudas en tu vida, el caminar como feligrés, pero ahora detenerte un poquito y decir, a ver, vamos a estudiarle, vamos a echarle ojo, vamos a tratar también de que no solo sea un conocimiento para mí, sino un conocimiento para todos. Y bueno, esta es la comunión, esta es la fidelidad, y por supuesto que yo confío que nuestra Iglesia
es y será guiada siempre por el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, nosotros podemos tener la seguridad que podrán venir adversidades, podrá venir temas complicados a favor o en contra de la iglesia, pero la iglesia se mantendrá fiel, porque viene fiel a una tradición que la fe que recibimos, el depósito de la fe que recibimos, es auténtica, única y santa, ¿no? Así es, y como testimonio yo lo voy a decir, pues yo muchas veces caí a veces en el engaño, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez leí acerca del remanente fiel y de algunas profecías que había, y ahora, pues, volviéndome un poquito más crítico, como usted me ha enseñado, de buscar los documentos oficiales y todo eso, pues me he dado cuenta que no es correcto, ¿no? Y que muchas veces estas enseñanzas pues nos llevan, ¿no?, a un engaño. Por ejemplo, con lo del remanente fiel, hay una parte en donde dice que, bueno, pues vendas tus cosas y te vayas a vivir fueras y todo eso. Y pues yo me enteré de gente que incluso lucró con eso, ¿no? Que vendía terrenos donde decía que pues la gente que vive aquí es gente del remanente fiel, y eso es un completo error, porque ninguno de nosotros podemos presumir pues que ya estamos salvados, ¿no? Que seamos parte de ese grupo fiel a Jesucristo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante, padre, pues hacerse de publicaciones oficiales, de documentos oficiales, como usted bien nos decía, cuando hay un sacerdote que se aleja de la Iglesia Católica, pues por lo general la diócesis manda un comunicado avisando: este sacerdote celebra misas, pero ya no pertenece a la Iglesia Católica. Entonces sí es muy importante que nosotros vayamos a las fuentes y que también que estudiemos, ¿no? Que nos mantengamos preparados en cuando el Papa saca algún documento, pues que lo leamos, y si tengamos dudas, pues lo comentemos con alguien que nos lo puede explicar. Así es, y no olvidemos que la iglesia es la esposa de Dios, ¿no? Que es el esposo, que es la cabeza, y que la iglesia también está al pendiente de sus hijos, Hugo. ¿Cuántos y cuántos teólogos también han sido llamados, ¿no?, por sus escritos, y los ha reprendido, los ha corregido, les ha dado la oportunidad de mejorar en sus escritos cuando de repente su fe se está desviando y no tienen tantas citas bíblicas, tanto fundamento de los padres de la iglesia, tantos fundamentos de lo que los papas han dicho en distintos documentos? En fin, entonces la madre iglesia está al pendiente, muy al pendiente de todos sus hijos, y también las diócesis creo que deben de estar al pendiente de todos también sus sacerdotes, para que nuestra fe sea íntegra y sea única y sea tal cual en cada una también de nuestras homilías. No olvidemos que el fundamento de nuestra fe aquí es la palabra de Dios, es la Biblia, es la Sagrada Escritura, ¿no? Así es. Entonces, confiemos totalmente en nuestra fe, y que nuestra fe siempre crezca, y siempre pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Hugo, este programa, qué interesante, da para mucho más, ¿no? Como siempre, pero no sé si en cabina nos pueden ayudar. Tenemos algunos saludos, alguien que nos esté contactando, alguien que nos diga: Hugo, Padre Luis, este programa está muy aburrido, por favor ya no nos hablen más de eso. No sé, queremos comunicarnos con ustedes. Adelante, Hugo. Así es, tenemos un saludo muy fuerte y un abrazo con todo cariño para Lorena Barrón. Nos dice: buen día, gran gusto escucharlo. Saludo, Padre Luis, señor Hugo. Los escuchamos en Bosque de Aragón. Un gran abrazo, y también nos está ayudando a compartir el programa. Jessica Barrón, que nos dice: Padre Luis, señor Hugo, como siempre un placer acompañarlos en su transmisión. Bendiciones infinitas para usted. Igualmente, que Dios la bendiga mucho. Marilu Ramírez nos dice: buenas tardes, Padre Luis, señor Hugo, que Dios les siga dando mucha sabiduría, mucha salud, para que nos despeje nuestras dudas. En oración a Dios por ustedes. Pues muchas gracias. También muchas nosotros gracias. Rezamos mucho por ustedes, por la gente que ve este programa. Bueno, no solo sino todos los programas de la diócesis. Que mandamos mucho saludo a nuestros compañeros, pues conductores, locutores que tienen muchísimos programas en esta radio, y pues todos son para crecer todos en la fe, ¿no, Hugo? Así es. Y bueno,
¿Qué más podremos decir? Pues que el tiempo es corto, padre, y ya se nos va, quisiéramos explicar muchas cosas más o comentar muchas cosas más. Pero pues yo me voy con una reflexión. Mi padre, un consejo que me daba es que me decía, pues que yo siempre escuche. Perdón. Sí es muy importante, ¿no? Porque nos están guiando, nos están siguiendo. Tenemos para María Teresa Escobar Hernández, Andrés Hernández, Norma Angélica, Marilú Ramírez, JJ Bautista Granados, Adriana Soto, Sally von der Meiden Reinaga, Maru Díaz, Silvia Maya Ramírez, María Rosas, Cookie López, Lorena Barrón, Marcela Guadalupe, Rafael Flores, Gatito Mendoza, Diego Chávez y Rosalba López. Pues a todos ellos un gran saludo y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y pues yo concluyo, padre, pues acordándome de un consejo que me daba mi papá, que me decía que pues yo escuchara todo y lo que me sirviera, pues me lo quedara, ¿no? Entonces, igual, vamos a escuchar al Papa. El Papa no tiene la obligación de ser perfecto, pero pues vamos si hay algo que no nos gusta acerca de las declaraciones del Papa, vamos a estudiarlos y vamos a tratar de entender por qué dice eso, ¿no? Y pues bueno, lejos de criticar a veces a nuestros sacerdotes o al Papa por no estar de acuerdo en lo que dicen, pues vamos a hacer mucha oración por ellos. Hay que recordar que son humanos. Eso es lo que te iba a decir, Hugo. No olvidemos esta frase del Papa Francisco en todo el Angelus, ¿no? De los domingos, que dice, no dimenticare, pregate per me, que significa no olviden orar por mí. Y yo creo que este es el acto de humildad tan bonito que este pontífice nos ha heredado, ¿no? Que todos tenemos que ayudarnos desde la oración y también todos tenemos que orar los unos por los otros. Y yo también quiero hacer un paréntesis, Hugo, y digo, por supuesto que aquí han entrado huracanes y de repente hemos tenido últimamente muchos hermanos, pero lo que se avecina en Estados Unidos está grave, así es que tenemos muchos familiares en Estados Unidos. Unámonos en oración también por ellos y que Dios los proteja. Karina García Trejo nos dice, yo tengo mucha fe en Dios y sus programas me hacen reafirmarla cada vez más. Pues para gloria de Dios, Karina, la verdad es que agradecemos mucho tus palabras. Eso la verdad es algo que nos motiva mucho a nosotros a seguir haciendo este programa, el que podamos ser un granito ahí en este crecimiento espiritual. Y que crecemos primero también nosotros. Pues bueno, enviamos saludos a cabina, está Pati ahí, le enviamos un fuerte abrazo, gracias por ayudarnos siempre a que esto se transmita en vivo y con toda la actitud. Y bueno, también agradecemos a Dios por este momento, que Dios nos permite estar en presente y en vivo y que Dios nos siga iluminando a todos. A todos ustedes les deseamos una excelente tarde, buen provechito a todos, y quienes nos van a ver más tarde, pues les deseamos que Dios los bendiga a todos ustedes. No olviden orar por nuestros sacerdotes, por nuestros párrocos, para que el Espíritu Santo los ilumine y siempre nos ayuden a crecer en la fe. Así es, y ayúdenos también a nosotros a compartir este programa, bueno, y todos los programas de Radio San Juan Diego, para que esta evangelización digital pues siga creciendo. Muy bien, pues nos despedimos y les deseamos lo mejor y les enviamos en esta ocasión un simplemente abrazo sincero y fraterno. Que Dios los bendiga a todos ustedes. La bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre. Porque en el camino de fe siempre hay un espacio para las dudas del católico.